Antes de ir al texto de la prédica de esta mañana, yo quiero que miramos a una historia de dos hermanos que son gemelos también. Y se encuentran en la Biblia, quizás ya saben de quién estoy hablando. La historia de Esaú y Jacob, y lo vemos en Génesis capítulo 25. Si quieren mirar conmigo, Génesis 25. Vamos a leer los versículos 19 al 26. Génesis 25, 19 dice: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró a Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a la luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a la luz. Entonces, esta historia es una historia de 2 hermanos, y lo conocemos bien, la historia de Jacob y de su hermano Esaú, como el uno engaña al otro, como hay divisiones y problemas en esta relación. Pero también dice lo que dice Jehová acerca de esas 2 personas en el versículo 23: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Entonces es una historia no solamente de 2 hermanos, 2 personas, sino también de 2 naciones. Y una nación, la sabemos muy bien, Jacob fundó como la nación de Israel. Él fue llamado Israel. Desde él, sus hijos descendieron los 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo es con la otra nación? Esaú también era un padre de una nación. ¿Alguien sabe qué nación era? Edom, sí, muy bien. Y quiero que miramos esta mañana más la historia de esta nación de Edom. Y hay en la Biblia un libro que habla específicamente acerca de esta nación de Edom. Y yo quiero tomar tiempo esta mañana para ver todo este libro de la Biblia que habla de eso. Es uno de los profetas, pero no se preocupen, no es Isaías con 66 capítulos, que vamos a mirar esta mañana, tampoco Jeremías con 52 capítulos. Es el profeta más corto en el Antiguo Testamento y se llama Abdías. Entonces lo pueden poner aquí, el Abdías. Para buscarlo quizás va a ser difícil porque es tan pequeño el libro. Un capítulo solo con 21 versículos. Pero porque es tan corto, también muchas veces se pasa muy rápido por alto este mensaje. Pero si lo quieren encontrar, miren, en medio de su Biblia van a encontrar el libro de Salmos, después Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y después siguen los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías con Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después hay 12 profetas menores. Empieza con Oseas, Joel, Amós, y después el 4 es Abdías. Abdías, decimos que es un profeta menor. Eso no quiere decir que él era no como persona, que su mensaje no era tan importante que los otros profetas que hay en la Biblia. Profeta menor solo quiere decir que lo que ellos han escrito no era tanto
como los otros profetas han escrito. Entonces, si encontramos Abdías, su nombre significa siervo del Señor. Y no sabemos otra cosa acerca de él. Hay otras 12 Abdías en el Antiguo Testamento, pero no se trata de este profeta. Entonces vamos a ver y leer este libro de Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y enguiarán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Serapta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Serafat, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú.
y el reino será de Jehová. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que aún hoy en este día tu palabra tiene un mensaje para nosotros también. No solamente por un pueblo de hace cientos y miles de años, pero también tú quieres hablar a nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y revela a nosotros donde hay pecado en nosotros, lo que quieres cambiar. Ayúdanos a vivir según tu voluntad, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El tema de la prédica, vamos a ver, es el orgullo precede a la caída. El orgullo precede a la caída. En Alemania, en Inglaterra, ese es un dicho que la gente se dice. ¿También en México se dice algo así? ¿Sí? ¿Se han escuchado? En Alemania, en Inglaterra se escucha muchas veces. El orgullo precede a la caída. Este dicho viene de la Biblia, vamos a ver en Proverbios aquí. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. También dice en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Muy bien, este profeta de Isaías, entonces no sabemos muy bien cuándo pasaba eso. No sabemos nada acerca de la persona de Abdías, solo su nombre que significa siervo del Señor. Pero del contexto podemos ver que en este tiempo vinieron enemigos de Jerusalén y conquistaron la ciudad, llevaban consigo todos los bienes, todas las personas o muchas personas de allá. Eso pasó unas veces en la historia de Jerusalén. Y por eso, entre los cristianos conservativos, ellos tienen dos pensamientos cuando eso pasó. Uno, lo más conocido, es el tiempo del exilio, cuando vino el ejército de Babilonia y tomaron los judíos hasta Babilonia en exilio. Una otra posibilidad para este tiempo de este libro es unos siglos antes, en el siglo IX, antes de Cristo, en el reino del rey Joram. Encontramos su historia en 2 de Crónicas 21, no vamos a meditar mucho, pero solo en este tiempo, también de este rey Joram, vinieron varias naciones contra el pueblo de Judá. Los filisteos, los árabes, los etíopes, hicieron una alianza. También Edom se revoltó contra Judá, pusieron un rey, y dice que ellos tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. 2 de Crónicas 21, 17. La historia de Edom en la Biblia es una historia de pelea contra Israel. Siempre vemos esto. Ya hemos visto al inicio con los hermanos, con Esaú y Jacob, cómo empezó su historia. Aún dentro de su panza estaban luchando ellos cuando todavía no nacieron. Cuando nacieron, Jacob, en su nacimiento, él está agarrando el talón de Esaú. Después conocemos la historia que Jacob aprovecha el hambre de su hermano Esaú para recibir de él la primogenitura y obtener eso. También como Jacob engaña a su padre para recibir la bendición de su padre. Muchos gemelos, no sé si conocen gemelos, se ven muy igual, de cara, de figura, también se visten igual, también actúan igual muchas veces, pero esos dos hermanos no. Eran muy diferentes los dos y era una enemistad entre ellos. Al fin de que Esaú quería matar a su hermano Jacob y él tiene que huirse. Cuando él se va, un día Dios le da otro nombre y le da el nombre de Israel. Y así comenzó el pueblo de Israel, los 12 hijos de él, los 12 tribus. Ellos fueron todos a Egipto. Pasaron 430 años en Egipto.
al fin como esclavos. Y después Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto y querían pasar, vamos a ver la próxima, querían pasar por aquí hasta Egipto, a la tierra prometida, pasando por el reino de Edom. Y si quieren buscar conmigo en Números 20, leemos esta historia. Números 20, 14 a 21. Y vamos a leer lo que pasaba cuando ellos querían pasar por esta tierra. Los descendientes de Jacob que querían pasar por la tierra de los descendientes de Esaú. Números 20, 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: No pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si beberemos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Más que 400 años después, todavía había esa enemistad entre esos pueblos. También después en el reino de David, él conquistó muchos países, muchos pueblos, también conquistó a los edomitas. Dice en 2 Samuel 8:13, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sinos, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Si vamos otra vez al profeta Abdías, quiero que primeramente vemos cómo Dios denuncia el orgullo de Edom. Pasamos a la próxima foto. Aquí vemos, estaban en una habitación alta. En una montaña tenían su ciudad, vivían allí muy alta en la roca. Leemos versículo 1 a 3. Visión de Abdías: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Entonces vivían allí en las peñas. Esa palabra peñas en el hebreo es Sela. Sela también en este tiempo era el nombre de la capital de Edom. Hoy en día Sela es llamado Petra. Y Petra es una ciudad esculpida dentro de la roca, y también tiene una entrada en la hendidura de la roca. Lo vamos a ver aquí. Entonces a los dos lados es la roca, y por allá hay que pasar para entrar a la ciudad. Unas personas de la historia dicen que las personas han dicho que 12 personas podían defender esta ciudad
contra un ejército, porque solo había este pequeño lugar para entrar. Entonces pensaban que eran muy fuertes, que nadie les podía conquistar. Dice en versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No sé si saben dónde los águilas ponen sus nidos. En lugares muy altos, muy difíciles a llegar. Una otra foto aquí que vamos a ver en un acantilado donde ninguna persona podía ir sino volando hasta allá. Y allí se sienten seguros. También así se sentía el pueblo de Edom, que nadie nos puede bajar hasta la tierra, estamos seguros aquí. Por eso dicen en versículo 3, ¿quién me derribará a tierra? Pasamos a la próxima solo por pasar adelante y vemos primeramente que Dios condena el orgullo de corazón. Muchas veces pensamos en el orgullo de una persona son las palabras que dicen acerca de sí mismo, pero tú puedes ser la persona más orgullosa en el mundo sin decir ninguna palabra. Solo pensarlo es un asiento de corazón. Eso lo vemos aquí en el versículo 3 también. La soberbia de tu corazón te ha engañado y al final, ¿tú qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? El corazón humano quiere pensar mucho de sí mismo, decir muchas cosas de sí mismo, pero el corazón humano es engañoso. Él nos dice mentiras. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Imagínate, más que todas las cosas, tu propio corazón es engañoso. Aun si el diablo viniera para decirte mentiras, el corazón lo puede hacer mejor que el diablo, mejor que otros amigos que te dicen cosas falsas que no son rectos. Tu corazón es engañoso, no debes confiar en tu corazón. Si lo haces, eso te va a llevar a la destrucción. Tú vas a pensar que estás andando un buen camino, pero te va a llevar a la destrucción. Entonces el orgullo comienza en el corazón, en los pensamientos de una persona, cómo uno piensa de sí mismo. Pero también si uno piensa mucho de sí mismo, entonces también va a salir de su boca también. Eso vemos en el versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Esta palabra jactado en el hebreo literalmente dice hacer grande tu boca. Hacer grande tu boca. Y entonces, primeramente uno piensa mucho de sí mismo, entonces uno va a hablar grandes cosas, orgullosas cosas. Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Comienza en el corazón y va a la boca. Tú vas a decir cosas orgullosas si estás orgulloso de corazón. También Edom no solamente pensaba entonces mucho de sí mismo, entonces ha presumido mucho de sí mismo también. Y eso llevaba también, si piensas mucho de ti mismo, más y más y más, tú vas a pensar más y más menos de otras personas a tu alrededor. Tú vas a despreciar a otras personas mucho más si piensas mucho de ti mismo. Y eso resultaba, en el caso de Edom, no solamente en pensamientos orgullosas, palabras orgullosas, sino también acciones crueles a su hermano, resultando del orgullo. Vemos esto, vamos a ver, esa crueldad que vemos aquí no era contra cualquier persona, aún contra las personas más cercanas, su propio hermano, podemos decir.
Israel era un pueblo escogido de Dios, pero también Israel o Dios todavía quería que el pueblo de Israel respetaba a sus hermanos, respetaba a Edom. Lo dice en Deuteronomio 23:7, no aborrecerás el edomita porque es tu hermano. Y yo creo que al otro lado también igualmente Dios no quería que los edomitas aborrezcan a los israelitas, pero lo hicieron. Primeramente vamos al versículo 10. Vemos como Edom no ayudaba a Israel en su necesidad. Tenían muy grande necesidad, estaban combatidos de varias personas, estaban perdiendo una batalla y no ayudaban. Versículo 10. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Hasta ahí. Entonces, en vez de ayudar a Israel, ellos estaban allí mirando todo, mirando cómo necesitaban ayuda y primeramente haciendo nada de ayuda. Ellos no han hecho nada, pero dice también que la palabra de Dios, si vemos algo malo, sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, esto es pecado, dice en Santiago 4:17. Si sabemos hacer el bien, en este caso ayudar a tu hermano, y no lo hacemos, es malo, es pecado. Pero no se quedaba allí, solamente que ellos no hicieron nada. Vemos en otra parte del versículo 12, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces no estaban solo mirando, haciendo nada, estaban tristes, ay, ¿qué está pasando? No, estaban gozosos, alegres, mira lo que está pasando. Me gusta esto, que le vaya muy mal a esas personas. Entonces, estaban muy alegres con eso. Aún en el Salmo 137, versículo 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Así decían con sus palabras, ánimo a los enemigos de Israel. Y después no solamente con sus palabras daban ánimos, sino también versículo 13. Ni debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Entonces ellos también estaban mirando, están perdiendo, las personas en Jerusalén están huyéndose. Vámonos, vamos a buscar sus cosas, el botín, sus bienes, vamos a llevar para nosotros, aunque no son de nosotros. Están aprovechando la crisis de Jerusalén para tomar la más ganancia para sí mismo que posible. Y también en el versículo 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, personas han querido huirse, estaban corriendo por su vida, escapar con su vida, y allá vienen los edomitas, se ponen en el camino, les matan o los agarran y los dan al enemigo, solamente para hacerlos malos. Eso todo ha venido primeramente del orgullo que tenían en su corazón. Y por todo eso, Dios anuncia juicio sobre Edom. Dios va a castigar a personas por su pecado. Y como juez, Dios es un Dios justo. Él hace juicio recto. Y el juicio de Dios, por eso es siempre exactamente
lo que las personas merecen. Y eso puede ser algo muy, muy temeroso. Vamos a ver, primeramente, Dios dice que Edom va a sufrir la pérdida de toda su riqueza. Versículo 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entrarán a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Entonces, él da dos ejemplos aquí. Compara la situación de Edom con ladrones. Piénsalo, si ladrones vienen a esa iglesia, ellos probablemente no se van a llevar esos dinerarios, no les interesa. No se van a llevar esos bancos porque no tienen manera de transportarlas. Quizás van a buscar para dinero en la casa ahí o otras cosas de valor. Muchas cosas lo van a dejar, eso no les interesa, lo van a dejar aquí. Otras cosas quizás son escondidas que no encuentren. Nunca los ladrones vienen a una casa y roban todo. Siempre dejan algo que no les interesa, que es demasiado difícil, que ellos no ven, no encuentran. Otro caso de comparación era los vendimiadores que van tomando las uvas en la viña. Ellos tampoco siempre toman cada uva. Dejan unos que no parecen tan bien todavía, otros que ellos no ven. Y también en la ley de Moisés, ellos tenían que dejar algunas de allá por las personas pobres. Dice en Levítico 19, cuando sigues a mies de tu tierra, no cegarás hasta lo último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios lo dice. Entonces, los ladrones nunca toman todo, los vendimiadores nunca toman todo, pero en contraste a esto, Dios dice, versículo 6, cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueran buscados. En comparado con ladrones, con vendimiadores, mucho más. Todas las cosas ellos van a perder, todos sus bienes. No solamente van a perder su riqueza, también van a perder sus enemigos. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Eso está hablando de los aliados, quiere decir literalmente las personas, los hombres de tu pacto. Hay personas con cuales ellos tenían un pacto, pero esas personas, todos esos van a romper el pacto y van a ir y actuar contra Edom y contra el pacto. Habla también de ellos como las personas que comieron tu pan. Pues eso puede sentirse como, eso no es bueno si otras personas comen mi pan, pero eso quiere decir, son las personas que tú invitas, tus amigos, que compartes tu pan con ellos. Y dice, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Tus enemigos más cercanos que comen en tu mesa contigo, ellos ponen un lazo debajo de ti para hacerte daño, para hacerte mal, para llegar a la destrucción. Edom va a perder su riqueza, sus amigos y también su entendimiento. Hemos leído en el versículo 7 al final, no hay en ello entendimiento. Versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Edom también tenía personas sabios, hemos hablado de la sabiduría esta mañana. Y uno de los descendientes de Esaú se llamaba Elifaz temanita. Él también era un edomita. Él era una persona sabia, aunque no todo es bien lo que él dice, pero muchas cosas sí son muy sabios.
aunque no conocía lo que Dios estaba haciendo. Entonces era uno de los 3 consejeros de Job. Pero Dios da sabiduría a personas y también Él quita sabiduría cuando Él quiere. Dice en Jeremías 49, este capítulo, Jeremías 49, también es muy parecido a este libro de Abdías. Pero un versículo dice en 7, acerca de Edom, así ha dicho Jehová a los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Personas pueden ser muy sabios, muy ricos, muy poderosos. Una persona que quizás en su tiempo era la persona más poderosa y quizás también más sabia, más rica, más grande en el mundo, en el tiempo de la Biblia era Nabucodonosor. Este rey de Babilonia, él pensaba también mucho de sí. Su corazón también se hizo orgulloso. Leemos eso en Daniel capítulo 4, 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, a 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Un hombre tan poderoso que tenía todo, también sabiduría, Dios tomó todo en un momento y era como un animal en la tierra. Dios también dice así igual a Edom, yo te voy a quitar toda tu sabiduría que tú tienes, todo tu entendimiento. Y también Edom va a sufrir la pérdida de su fuerza militar. Leemos en el versículo 9. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Temán también era un nombre de un nieto de Esaú, pero también era una ciudad principal en Edom. Aquí Temán está representando todo el pueblo de Edom. Y como ellos, los edomitas, han ido en las calles para cortar el camino a los que se escapasen de Jerusalén, así también ellos mismos serán cortados. Porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El instrumento de la destrucción de Edom, las personas que iban a destruir a Edom, irónicamente serían las pocos sobrevivientes que Edom no ha podido matar en este día, en este tiempo. Los pocos sobrevivientes iban a dar la destrucción a Edom. Eso leemos también en versículo 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y cuando esos dos van juntos, entonces se acaba toda la estopa en el fuego. Otras naciones iban a poseer la tierra de Edom, eso leemos en el versículo 19, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y sigue hasta el versículo 20 también hablando de varios pueblos que van a poseer la tierra de Edom.
Sí, quiero leer también, a ver si vamos a Jeremías 49, porque es muy parecido. Jeremías 49, a partir del versículo 7. Vamos a ver muchas cosas que ya hemos visto en Abdías, pero también explica algo más de la pérdida de Edom. Jeremías 49, 7 al 22. 49, 7 al 22. Sí. Os haré... No. Okay. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que él lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos. Si ladrones de noche, no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será vuestra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasaré por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como el león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra vosotras, y el corazón de las valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Eso es el juicio que Dios dice que va a pasar sobre Edom. Y eso también se pasó en la historia. Unas veces en el año 800 antes de Cristo, con el rey Amasías de Israel. Entonces dice ahí en 2 de Reyes 14:7, este rey mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Y dice también parecido, 2 de Crónicas 25, 11 y 12,
Esforzándose, entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Seir es otro nombre para Edom. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y todavía vemos que hay personas que han descendido de los edomitas en el Nuevo Testamento. Y esas personas eran los reyes Herodes, Herodianas, los reyes Herodianas. Esos eran los últimos edomitas en la historia. Sabemos de Herodes el Grande, cuando Cristo nació, él tenía miedo, él quería matar a Cristo. Y él mató a muchos bebés por Belén y Jerusalén por allá. Después, Herodes Antipas, él fue el que interrogado a Jesucristo. Y dice acerca de él en Lucas 23, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Él se burlaba de Jesucristo, este edomita, de otro judío. Pues el último Herodes de quien leemos en la Biblia es este Herodes Antipas, y él fue matado por Dios por su orgullo. Lo leemos en Hechos 12, 21 a 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, y cuando no oyó la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Eso es lo último que leemos de cualquier edomita en la Biblia. En la historia no se escucha más acerca de los edomitas. Dios ha hecho real su promesa de terminar completamente con esta nación. Pero ahora, el problema del orgullo, podemos decir, bien, ese es el problema de los edomitas. Pero si somos honestos, es nuestro problema también. Y vemos en la última parte que Dios anuncia no solamente juicio sobre Edom, sino juicio sobre todas las naciones. Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Va a venir un día cuando Dios va a juzgar a cada nación, a cada persona, también a la nación de México y también a cada persona sentado aquí esta mañana. El día de juicio, el día del Señor va a ser un día terrible y dice que está cercano, que va a venir pronto este día. En Jeremías 25 dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel. Vamos a ver primero, perdón. Abdías 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Y después dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. ¿Qué están bebiendo esas naciones, esas personas? Cuando está hablando de beber, se refiere a beber la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, que Cristo también pidió, si es posible, que pasa esa copa. Pero si no es posible, tu voluntad se haga. Cristo tomó esa copa en sí mismo de toda la ira de Dios contra nosotros, contra nuestros pecados. Y aquí dice en 16, como vivisteis en mi santo nombre. Aquí se está hablando a las personas de Israel. Todo el capítulo antes, cuando habla a Edom, dice tú. Ahora cuando está hablando a Israel, dice vosotros.
Y como vosotros, los israelitas, han bebido de la copa, han experimentado también el juicio de Dios en su historia, pero también, así también las naciones van a beber, van a recibir la ira de Dios, el juicio de Dios. Y lo que dicen en Jeremías 25, 15 y 16, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. ¿Estás tú listo para el venidero día del Señor? Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que has establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Estás listo para ese día? Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo estás viviendo en la luz de esta realidad que un día Dios va a juzgar a todas personas, a todas naciones, también a ti? Tú piensas quizás, pues yo quiero vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiero. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Todo lo que estás viviendo también vas a segar de otra manera. ¿Qué estás sembrando en tu vida entonces? Si estás sembrando orgullo o crueldad o cuáles otras cosas, también tú vas a cegar el juicio de Dios. ¿Dónde hay orgullo en tu vida? Quizás estamos orgullosos cuando vemos en las calles las personas que son pobres, que no tienen casi nada, que están pidiendo dinero, que están haciendo trabajos muy sencillos y pensamos, pues yo no soy como ellos, yo soy mejor, una mejor persona. Quizás también o en tu matrimonio, cuando hay disputas, una persona se va a un lado, otra a otro lado y ninguna tiene la humildad de pedir perdón porque tienen orgullo, porque no tienen la humildad de querer reconciliarse con el otro. Eso no aplica solamente al matrimonio, pero ahí también eso pasa muy fuerte, yo creo. También hay un odio o un orgullo que yo pienso que Dios odia más que todo. Es un orgullo religioso de personas que piensan que son mejores que otras por causa de su religión. Cristo dijo este parábola en Lucas 18, 9 a 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla sea enaltecido. Es fácil también como iglesia pensar, pues yo voy a esta iglesia bautista. Aquí somos mejores que las otras iglesias en Cuauhtémoc. Nosotros somos mejores personas que los que no van a nuestra iglesia. También los predicadores que están enfrente pueden pensar, yo soy alguien, yo puedo ir enfrente y las personas miran a mí, escuchan a mí, yo soy alguien, yo soy algo especial. Quizás también
Yo llevo corbata. Muchos no llevan corbata, pero yo sí, porque eso me hace una mejor persona. Pues, ¿qué locura es eso? ¿Cuántas terroristas, cuántas personas, pecadores muy grandes han llevado una corbata? Entonces podemos tener un orgullo de nuestro cristianismo, de nuestra religión, que tampoco es bueno. Tenemos que tener cuidado con eso también. El predicador John Stott de Inglaterra, él dijo: en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro amigo más grande y la humildad es nuestro amigo más grande. Un otro ejemplo del orgullo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia construyó como unas grandes defensas, unas fortificaciones en la frontera hasta Alemania. Lo vemos aquí. Esa se llamaba la línea Maginot. Esa línea Maginot lo pusieron muy, muy fuerte y grande, que era casi imposible para los alemanes para pasar por allá. Estaban muy orgullosos de eso y pensaban: nunca los alemanes van a poder conquistar nuestro país porque tenemos esta línea Maginot. Pues, la próxima, por favor. Aquí vemos dónde está la línea Maginot hasta la frontera de Alemania, todo eso, y también unos más por allá. Pues, ¿qué hicieron los alemanes cuando conquistaron a Francia? No pasaron por aquí, no pudieron. Pasaron por Bélgica y entraron a Alemania. Muy fácil. Eran como 10 años para construir esas defensas. Y en unas semanas los alemanes iban alrededor y conquistaron a Francia. Todo ese orgullo era engañoso, no era nada. Era inútil en lo que confiaban ellos. ¿Qué es la línea Maginot en tu vida, en cual tú estás confiando, en cual está tu orgullo? Puede ser tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tus posesiones, tus logramientos, tus amigos. ¿En cuál estás confiando tú? La próxima, por favor. El orgullo es el primer pecado que lleva hasta otros pecados. Si nos acordamos en la historia de la Biblia, el primer pecado en el universo era de Satanás. Y eso era el orgullo. Yo quiero ser como Dios, yo quiero ser más alto que Dios. Y menospreciaba a Dios. No quería a Dios. Despreció la autoridad de Dios por su orgullo. Y el primer pecado con Adán y Eva también, el diablo los ha dicho: si comes eso, tú puedes ser como Dios. Y eso la Biblia dice que era la vanagloria de la vida. Ellos también han querido ser como Dios y han sabido que no deban comer, pero han despreciado la autoridad de Dios. Esta ha llevado el juicio de Dios. Satanás fue echado del cielo hasta abajo y él va a sufrir eternamente. También Adán y Eva fueron echados del jardín y todos nosotros estamos viviendo con esta lucha del pecado en nuestras vidas por causa del castigo de Dios que va a venir sobre el pecado. El juicio de Dios es grande, es recto, es terrible y es seguro. Pero hay un camino para escapar del juicio de Dios. Imagínate. Cada humano, cada persona aquí merece el juicio de Dios, pero tú puedes escaparlo. Dice el Joel, capítulo 2, 11 a 13, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele el castigo. Hay un camino de salvación. Y eso leemos en versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Hay un lugar donde puedes escapar la ira de Dios, el juicio de Dios. Aquí se llama el monte de Sión. El monte de Sión, leemos eso en Hebreos 12, 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sí, hay un juez allí en el monte Sión, hay Dios el juez, pero también hay Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Conocemos el Antiguo Testamento, es el antiguo pacto que estaba basado sobre la ley. Tú tienes que cumplir esas cosas, tú tienes que ser obediente, y cada persona ha fallado en eso. Ninguna lo ha hecho bien sino Jesucristo. Pero el nuevo pacto de Jesucristo es basado sobre la fe en Él. Es algo para personas que son fracasados, que son pecadores, que ven, yo no puedo cumplir esa ley, yo no puedo vivir como Dios lo pide, lo quiere, lo manda de mí. Y la salvación desde el juicio de Dios es posible solo por medio de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz para los pecados del mundo. ¿Crees tú y confías tú en Jesucristo más que toda otra cosa? ¿Crees que Él es Dios, que Él se hizo hombre y murió en una cruz? Que Dios ha puesto tus pecados sobre Jesucristo y que Jesús tomó tu castigo y toda la ira de Dios en tu lugar. ¿Crees que Cristo resucitó victorioso de la muerte después de 3 días? Y que tú puedes ser perdonado de tus pecados y presentarte completamente justo delante de Dios, solamente por la fe en Él. Si todavía no confías en Cristo, ¿qué es lo que te impide de hacer eso? En muchas razones, lo que impide a las personas venir a Cristo es el orgullo. No quieres confesar que eres un pecador, que necesitas salvación. Pero entonces, si tú no lo haces, tú vas a recibir el juicio de Dios. Deja tu orgullo a un lado, apártate del orgullo de tus pecados y clama a Cristo. Él es tu única esperanza. Los que creen en Cristo son salvados de la muerte, son hechos hijos de Dios y no se quedan iguales como antes. Mira este mismo versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Dios, cuando les salve, no les deja igual lo mismo como antes. Él los santifica. Él los hace más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, una vida con fe en Jesucristo también es una vida de santidad. Separación del mundo, del pecado hacia Dios. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vemos también, por los que son salvos, Dios les santifica también, Él los da posiciones de honor. Versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Okay, eso, hay un solo Salvador, Jesucristo. Aquí esos salvadores está refiriéndose a los jueces que salvaron al pueblo de Israel de sus enemigos. Y entonces, esas personas o las personas que son parte de la familia de Dios un día van a juzgar. Aquí dice al monte de Esaú, pero también dice en la Biblia, en 1 Corintios 6:2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
una posición de honor. Aunque Dios es el juez, Él nos da posiciones de honor. Pero no se trata de nosotros, sino Dios permanece el rey sobre todo el mundo. Dice al final, y el reino será de Jehová. No importa lo que pasa en la tierra, Dios está sentado en su trono como rey soberano. Su reino es un reino eterno. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de su familia, de ser sus hijos y hijas del Rey de Reyes. Dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del cielo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces en este libro de Edom, vemos un ejemplo clásico del orgullo. Si queremos ver pues lo que es el orgullo, solo debemos mirar a Edom, lo que hicieron. Al contrario, también escuchamos esta mañana, el contrario del orgullo es la humildad. El ejemplo clásico de la humildad es Jesucristo. Él no era orgulloso ni arrogante. Él venía, dejaba su trono en el cielo, venía, se hizo hombre, venía a esta tierra. Y Él podía escoger un lugar para su nacimiento, un palacio, un lugar muy, muy lindo, muy bueno. Él escogió un lugar muy humilde. Él vino a servir a nosotros, a las personas. Y nosotros debemos aprender de Él, podemos aprender de Él lo que es la humildad. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Mira a Cristo. Si tú necesitas salvación, si tú no tienes perdón de tus pecados, entonces clama a Cristo. Pídele, perdóname. Yo pongo mi fe en ti y yo creo que tú moriste para mis pecados. Y si ya eres salvado y batallas con el orgullo o con otros pecados en tu vida, mira a Cristo. Pídele, ayúdame, Señor, a vivir como tú quieres. Quiero terminar con unos versículos en Santiago 4. El 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuestro Padre, te damos gracias que tú hablas muy claramente a nuestra condición, de nuestra condición de pecado que tenemos. Te damos gracias que tú eres un rey y un juez justo que va a dar juicio sobre toda injusticia que hay en este mundo, sobre todo pecado, sobre todo malo que hay. Y te damos las gracias que tú nos das también una vía, una manera de salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a confiar en Él, a creer en Él, en seguir en sus pasos. Amén.